Entre el incremento de las modalidades de violencia en México están los asesinatos en contra de mujeres. El feminicidio y la violencia feminicida han aumentado vertiginosamente en nuestro país los últimos años. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde enero de 2023, un total de 426 asesinatos de mujeres son investigados como feminicidios. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil consideran que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg de una crisis de violencia aún mayor. De acuerdo con Amnistía Internacional, son asesinadas 10 mujeres al día. Los estados que concentran el mayor número de feminicidios son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. Recientemente han emergido diversas agrupaciones de madres de familia y de mujeres que exigen visibilizar esta grave violencia, debido a que las autoridades gubernamentales muestran indiferencia e incluso acusan a las víctimas de ser responsables de las agresiones. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la población mexicana, la violencia sistemática contra las mujeres y específicamente su expresión más descarnada, el feminicidio. Para hablar sobre este tema me acompaña Luz Rangel, quien es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, especializada en cobertura y edición de temas con perspectiva de género. Actualmente ella trabaja en el Sabueso de Animal Político. Buenas noches, Luz. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Hola, Jenny. Buenas noches a ti y a quienes nos están sintonizando. Muy agradecida de compartir este espacio. Está también Andrea Morán Rosales, quien es maestra en Filosofía Social y en Historia de México, con especialidad en temas de género. Es voluntaria de la Fundación Ana Bella México, que apoya a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Andrea, buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todas, gracias por estar aquí y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. También nos acompaña Wendy Figueroa Morales, quien es directora general y representante legal de la Red Nacional de Refugios, licenciada en Psicología, mujer feminista y activista a favor de los derechos humanos, con más de 20 años de experiencia. Wendy, un placer contar contigo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Jenny, por el espacio, la invitación y un placer estar compartiendo con Andrea y Luz. Gracias a toda tu audiencia. Entonces, comencemos con el análisis de este tema, con nuestra charla. El feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un varón, una acción atravesada por una concepción del mundo en la cual el varón tiene el derecho a disponer de la vida de una mujer por el hecho de que él es hombre y ella mujer. El feminicidio, ha sido uno de los problemas más sentidos en todo nuestro país, en buena medida por el trabajo que distintas activistas y organizaciones feministas han realizado para concientizar sobre la situación, crear un marco legal para su conceptualización y castigo, así como un enorme trabajo para proponer acciones encaminadas a una disminución de esta situación. Pero también este problema ha captado atención de la ciudadanía por la generalización del mismo, es decir, aunque hay varios estados en los que se registra una disminución estadística de este crimen, en los hechos se presenta ante nuestros ojos como una situación generalizada de la que en ningún lugar del país se puede estar completamente a salvo. Luz, sé que esta es una pregunta difícil, pero quisiera preguntarte cuáles son las causas del feminicidio. Muchas gracias, Jenny, por esta pregunta. A mí me gustaría comenzar pues retomando esta definición que tú nos mencionas pues al principio, ¿no? El feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres. Así está pues establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, al ser la forma más extrema de violencia,
Hablamos pues de un continuum de violencia. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que los derechos humanos de las mujeres son vulnerados tanto en los ámbitos público y privado. De ahí que pues el feminicidio tenga múltiples causas, y me gustaría mencionar que no viéramos a los feminicidios como algo individual o un hecho aislado, sino como parte de pues una estructura, un sistema pues que pone en desventaja a las mujeres, ¿no? Hay causas tanto económicas como políticas, como sociales, incluso culturales al cometer pues este delito. Y bueno, me gustaría también decir que pues los feminicidios están atravesados por las diferentes opresiones que viven las mujeres día a día, ¿no? Y por esta superioridad del hombre, esta idea misógina, esta idea patriarcal, pues de dominación, ¿no? Entonces, me gustaría que nos quedáramos con esa idea. Los feminicidios tienen múltiples causas estructurales y pues son una violencia extrema contra las mujeres que pues es finalmente la culminación de muchos antecedentes de violencia, ¿no? Podríamos hablar de violencia pues intrafamiliar, violencia en el hogar, violencia pues de pareja, podríamos hablar también incluso de violencia laboral. Y pues bueno, me gustaría también añadir que en el caso de los feminicidios, a diferencia de los homicidios, siempre son dolosos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el agresor siempre comete este crimen, este delito, con una intención, y que, pues bueno, según pues el Código Penal Federal, que enlista pues 7 circunstancias o 7 causales, pues es muy importante considerar en estos crímenes pues que existan antecedentes de cualquier tipo de violencia, la que ya te comentaba, familiar, laboral, escolar, y sobre todo pues una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el agresor y la víctima, ¿no? Entonces, es muy importante considerar todo este espectro de violencias que viven las mujeres antes de esta culminación de este crimen. Sí, muchas gracias, Luz. Wendy, quisiera preguntarte en este mismo sentido, ¿cuáles son las principales causas del feminicidio? Y considerando que es una cuestión multicausal, si hay alguna en la cual te quisieras poner énfasis. Sí, muchas gracias. Bueno, siguiendo con lo que Luz compartía, me parece importante enfatizar que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y que eso me parece sumamente importante y relevante. Asimismo, mencionar que si bien nos convoca hoy el tema de hablar de feminicidios, el feminicidio es pues el resultado de una violencia sistemática y estructural que se ha naturalizado e invisibilizado, ¿no? De hecho, el 40% de los feminicidios se pueden prevenir porque las mujeres fueron a denunciar. Las mujeres expresaron que eran víctimas de violencia en cualquier ámbito, público, privado, cibernético. Como bien lo decías, Yanni, no hay ningún lugar en este país, en este mundo, yo diría, para ser mujeres de forma segura, niñas y adolescentes, porque además no solamente son los feminicidios de mujeres adultas, sino también son de niñas, de adolescentes. Y el punto clave, me parece, además de esto que explicaba Luz, es pues una sociedad que perpetúa las violencias, que las naturaliza, que las justifica. Para hablar de la violencia extrema, que es el feminicidio, es porque se han naturalizado estas violencias. Incluso la violencia familiar es la antesala del feminicidio. Y algo que hemos estado enfatizando desde la Red Nacional de Refugios, porque las mujeres que acompañamos son víctimas de violencia familiar, pues ellas están pues así en la línea de ser víctimas de feminicidio o víctimas de ataque con ácido. Y hasta el día de hoy en nuestro país la violencia familiar se ha invisibilizado como un delito grave, y es importante poner el punto ahí. Es decir, sí hablar de los feminicidios, identificar además esto que es bien importante, ¿no? Escuchamos estadísticas que nos dicen que han disminuido los feminicidios, pero en México hay un 90% de cifra negra. Además,
siempre hay un gran sesgo y una deuda histórica de nuestro país en tipificar correctamente los feminicidios. O se tipifican como homicidios o como suicidios y además no hay estadísticas con razones de género. No sabemos cuántas de esas mujeres asesinadas son indígenas, cuántas son migrantes, cuántas son lesbianas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué existen los feminicidios que tienen que ver con las violencias, como bien ya lo decíamos, estructurales y sistémicas? Es porque hay una sociedad permisiva, patriarcal, un sistema cómplice, omiso e impune. Si se actuara cuando llegaran las mujeres a denunciar cualquier situación de violencia, los feminicidios se pudieran prevenir. Y esto es bien importante porque seguimos viendo cómo el sistema de justicia no es ni justo ni es expedito y mucho menos tiene una mirada feminista, ¿no? Yo les invito a todas las personas que hoy nos escuchan y nos acompañan es que podamos identificar cómo estas violencias, si son muy dirigidas al hecho de ser mujeres, porque es el único delito, las violencias contra las mujeres son los únicos delitos en donde tú vas a denunciar y te preguntan si estás segura de lo que estás diciendo, si estás segura que el agresor te hizo tal cosa. Pero si vamos y denunciamos el robo de un auto, jamás te preguntan si estás segura de las placas, si estás segura que es el color del coche, ¿no? Es decir, parte de la justicia en nuestro país es creerles a las víctimas y la realidad es que no. O sea, autoridades, pues la máxima autoridad de nuestro país ha cuestionado incluso las llamadas telefónicas de auxilio, se sigue cuestionando a las mujeres y yo eso es lo que diría, ¿no? Hablar de violencias contra las mujeres, hablar de feminicidio es el resultado también de una falta de acción general, integral en los 3 órdenes de gobierno, donde también la sociedad está participando y donde pues muchas personas se vuelven cómplices y omisos al ver situaciones de violencia, ¿no? Entonces, creo que ahí es un trabajo, sí desde lo personal, pero también de lo colectivo, lo institucional y lo social, para poder realmente hacer un cambio. De ahí que hablamos de que son causas sistemáticas, estructurales, y tenemos que romper con esa estructura, primero identificando que nunca es responsabilidad de la mujer ser víctima de violencia, jamás. Esa historia la tenemos que romper y siempre creerle a las mujeres cuando dicen que se sienten en... Creo que ahí es el punto clave, Jenny. Muchas gracias, Wendy, porque precisamente sobre esto que mencionas en tu participación es que quisiera que continuáramos con la conversación, porque tanto tú, Wendy, como Luz mencionaban el hecho de que el feminicidio es la forma última y más descarnada de violencia con la que se enfrenta una mujer, pero que obviamente va acompañada, va precedida más bien por toda una serie de formas violentas de interacción en la sociedad, ¿no? Con el hombre específicamente que practica esa violencia contra la víctima, o incluso como lo mencionaban ya ustedes también, toda una organización social que de algún modo también contribuye a esta generalización de la violencia. Y sobre esto que quisiera preguntarte, Andrea, porque es evidente, la práctica así nos lo demuestra cada vez, que cuando se denuncia un posible feminicidio o un feminicidio de hecho, lo que sucede, como ya mencionaba Wendy, es que siempre se pregunta a la mujer si está segura de lo que está diciendo o si o se le culpa por el hecho de que hizo o dejó de hacer ciertas acciones que al final desencadenaron la situación que sea que hayan desencadenado, que termina siendo perjuiciosa para la mujer en cuestión. Y esto acontece en todos los niveles prácticamente de las instituciones. Y quisiera preguntarte, Andrea, ¿cómo entender estas respuestas institucionales que revictimizan y minusvaloran el problema y que, como ya se mencionaba, son adoptadas incluso pues, por el presidente de la República? Retomando lo que decían mis compañeras, que estoy de acuerdo con ellas en todo, precisamente creo que esto viene desde un rezago histórico que venimos arrastrando, que parece un discurso repetitivo, pero la realidad es que venimos arrastrando machismo, patriarcado y misoginia desde siempre, ¿no? En el que
la mujer tiene que aprender a cuidarse y si algo le sucede es porque ella no se cuidó, porque no se dio a respetar, porque no salió de una relación violenta, porque traía puesta tal cosa, porque dijo o hizo o estaba en un lugar en el que no le correspondía estar, hablar o decir lo que tuvo que decir, etcétera, ¿no? Siempre y ha sido desde hace muchos años, ¿no? Históricamente yo podría hasta hablar pues desde la colonia, porque como bien decía Wendy, ¿no? Esto no es nada más una consecuencia de la violencia contra la mujer, es una consecuencia de muchas violencias, es una consecuencia de un sistema violento, un sistema que no trata por igual a hombres y a mujeres, pero tampoco trata por igual a personas de distintas culturas, de distintas razas, de distinto color de piel, que no trata igual a personas de distinto estrato social, y entonces hay una serie de opresiones y violencias que se van uniendo y se van tejiendo para hacer una red de violencia institucional que revictimiza a la mujer que va a denunciar. Y entonces cuando tú llegas y dices, fulanito pasó esto y me violó, ¿estás segura que no le diste entrada? ¿Estás segura que no le dijiste que sí? ¿No crees que en algún momento pudo confundir el baile con que querías algo? ¿Qué traías puesto? ¿Ibas borracha? ¿A qué hora era? Eres mamá y estabas de fiesta. ¿Por qué si eres mamá estabas de fiesta? ¿Que no trabajas? ¿Que no estudias? ¿Que no cuidas a tus hijos? ¿Que ya, ya tenías una vida sexual activa? Bueno, pues entonces, y entonces vas juntando una serie como si fuera un panfleto de puntos a favor y en contra, ¿no? En el que cada cosa que realices va bajándote puntos, y si no eres la víctima perfecta, entonces no mereces justicia. Es decir, si no estabas bien vestida saliendo de un trabajo a una hora decente, hablando bonito, pero sin ser coqueta, pero sin ser demasiado amable, pero entonces está bien. Si mereces justicia. Si juntas tus 10 puntos, mereces justicia. Si te vamos restando, pues a lo mejor no es tan importante, tal vez te lo andabas buscando. Y esto es consecuencia de un sistema patriarcal que victimiza y culpabiliza a la mujer de su destino, tal cual, porque no responsabiliza al agresor. Me parece que era Luz quien daba el ejemplo o Wendy, no recuerdo, de si yo voy y digo, me robaron mi coche, nadie me dice, ¿estás seguro? Nomás no se acuerda dónde lo estaciono. Pero si eres una mujer que denuncia una violencia así, sobre todo cuando las estadísticas te gritan que México es un país misógino y violento contra sus mujeres. 3 de cada 4 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. De esas 3, 2 han sido de tipo físico o sexual. Y de esas 2, una antes de la mayoría de edad. Por probabilidad, cuando una mujer llega y te denuncia que tiene un problema de violencia, por pura ley de probabilidad, es que tendrías que decir, pues sí, lo más lógico es que sí suceda. Pero no. E incluso desde el más alto poder se cuestiona esta situación. Cuando es el mismo INEGI, Amnistía Internacional y cualquier otra institución la que te dice, es que aquí están las evidencias, esto es cierto. Y esto es histórico, es un rezago que vamos cargando social, político e histórico, porque aparentemente es más fácil eso que resolver o que reeducar. Muchas gracias, Andrea. Creo que las perspectivas que estás ofreciendo son muy claras, sobre todo en la forma en la que se vive la situación como mujer. Y quisiera preguntarte, Luz, en este mismo sentido, sobre algo que se mencionaba en la pregunta anterior, en el segmento anterior, que tiene que ver con la poca claridad que hay en las cifras, que en el manejo de las cifras y de la estadística sobre la violencia contra las mujeres y sobre el feminicidio. ¿Tú crees que esta problemática de la falta de cifras, de la falta de claridad en las cifras, tiene que ver o responde a una
minusvalorización del problema y en todo caso, ¿a qué se debería? Pues creo que se debe mucho a, pues, esto que comentamos, la revictimización que existe, y a mí me gustaría, pues, retomar esta máxima, pues, de las consignas feministas, ¿no? Lo que no se nombra no existe, y si no aprendemos a nombrar, creo que va a ser mucho más difícil cuantificar y además, pues, poder explicar estas violencias, ¿no? Que vivimos las mujeres. Em, Esta parte de la revictimización creo que podría encajar en este tipo de violencia, la violencia institucional, ¿no? ¿Qué sucede cuando una mujer acude a un ministerio público a levantar un acta acerca de lo que le ocurrió? Pues bueno, la cuestionan haciendo que, pues bueno, no solo sea víctima del delito, ¿no? Que también sea víctima, pues, del sistema. Y pues bueno, mencionar que esta violencia institucional pues deviene de las acciones, sí, pero también de las omisiones de los servidores públicos, pues que de alguna manera impiden el acceso a la justicia y otra vez repito una de las máximas feministas, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Si nos preguntamos cuántas víctimas tienen acceso a justicia, cuántas víctimas tienen acceso a la reparación del daño, cuántas víctimas tienen acceso a la no repetición, la cifra va decreciendo, ¿no? Y creo que pues algo similar ocurre en la manera de contabilizar los feminicidios, ¿no? Primero, quisiera decir que es un delito relativamente pues vigente de apenas hace algunos años en los códigos penales. Y bueno, una cosa es que esté el delito tipificado como tal y otra cosa es que, pues bueno, no se siga este protocolo que por ley deben seguir las autoridades, ¿no? De que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio. Esto es muy importante y bueno, han ocurrido pues muchos casos en los que a pesar de que el cuerpo fue encontrado con signos de violencia, no se reconoce a la víctima como tal, ¿no? Hemos escuchado, que fue suicidio y otra máxima feminista, ¿no? No fue suicidio, fue feminicidio. Hablamos, pues, del caso de Mariana Lima, por ejemplo. Hablamos del caso de Lesbi Berlín Osorio en Ciudad Universitaria. Hablamos de el caso de Ariadna, pues en el caso de la Fiscalía de Morelos, ¿no? Que dijo que se había ahogado con su propia saliva. Y creo que ese es primero un punto de partida, ¿no? Que las autoridades reconozcan, clasifiquen, tipifiquen e investiguen como feminicidio la muerte violenta de alguna mujer. Y pues bueno, la cifra negra que ya comentaba Wendy, que pues bueno, que también muchas organizaciones de la sociedad civil, incluso pues muchas asociaciones colectivas reportan, ¿no? Esta cifra negra que a veces pues es mucho mayor que las estadísticas que nos dan las autoridades. Hay que decir también que, bueno, al inicio de mi participación comentaba una serie de causales o circunstancias para que sea un delito tipificado como feminicidio y bueno, no son las 7 causales a nivel nacional, esto también depende de los códigos penales de cada entidad y pues bueno, esta falta de voluntad de las autoridades, ¿no? Yo creo que señalaría como pues primer factor, ¿no? Estas acciones, estas omisiones que vuelven a una víctima de un delito, ahora pues una víctima de un sistema, ¿no? Y pues decir esto, que la violencia institucional es ejercida por agentes del Estado a través de estas prácticas, pues en detrimento de los derechos humanos, ¿no? El obstaculizar la justicia, el no abrir investigaciones con la debida diligencia, el no acordonar incluso el área, pues el no recabar los testimonios a cabalidad
y el no proporcionar un trato digno a las personas que en ese momento están pidiendo justicia, ¿no? Hemos escuchado de muchos casos, de muchas familias que han sido no solo víctimas primarias, consecuencia de un delito, también víctimas secundarias, no solo ya por las autoridades, ¿no? A veces también, pues, por la sociedad, ¿no? Ya nos decía Andrea esta serie de ejemplos muy ilustrativos de la manera en la que son juzgadas las víctimas. Entonces, creo que el no reconocer, el no nombrar y el no investigar como feminicidio toda muerte violenta de mujeres, pues es una de las causas de esta cifra negra de feminicidios. Andrea, quiero preguntarte sobre esto último que mencionaba Luz. Sé que es algo preliminar, esto que ella mencionaba de cómo podríamos o deberían actuar las instituciones frente a la violencia sistemática contra las mujeres. Sé que solamente es un factor de muchos que se deben y pueden hacer. Y quisiera preguntarte, ¿qué agregarías tú? ¿Qué crees que se puede hacer en lo inmediato para lograr una solución lo más completa y pronta que se pueda a esta violencia sistemática contra las mujeres? Pues mira, yo creo que lo principal sería, y es algo que se ha hablado desde hace décadas, que denunciar sea mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho menos violento, efectivamente. Cuando tú vas a denunciar como mujer, te enfrentas a lo que ya comentábamos, aparte de que se revictimiza a la víctima y se le repreguntan 20 veces de ¿estás segura? No fue tu culpa, tú no hiciste nada. No solo es eso, también es bueno, pero pruebas, pero tienes que comprobarlo, pero necesitamos testigos, pero regresa en 2 días, pero regresa en 15 días, pero el proceso es complicado. Y si a este proceso que de por sí es burocrático y complicado, le agregas un maltrato y a esto además le agregas que se le está juzgando y a esto además le agregas que sabemos que cualquier proceso judicial va a llevar de meses a años, y si a esto además le agregas que, y quién sabe si hay algún día sentencia, puede ser que no proceda. Todo esto lleva a, desde el paso número 1, detener la denuncia. Denunciar es complicado. Y por eso cuando hablabas del juicio social, la primera pregunta es, ¿y por qué no denunció? Porque denunciar en México es una pachanga y no es bonito, es horrible. Si tú denuncias violencia, vas a tener que pasar por un proceso violento, y si denuncias violencia sexual, por ejemplo, tendrás aparte que hablar y repetir 20 veces un proceso y un evento traumático. Vas a tener que pasar con médicos que no están preparados, ni concientizados, ni tienen la empatía, ni tienen la inteligencia emocional, ni la preparación para tratarte en este momento. Y entonces, yo creo que lo primero sería vamos a hacer esto más sencillo. Lo segundo, vamos a tomarlo en serio. De verdad que parece bobo, pero si cada vez que sale un feminicidio en las noticias, en vez de decir asesinaron violentamente se dice hoy una mujer murió, se encontró muerta una mujer, no se encontró muerta, o sea, no apareció muerta de la nada, la mataron, y la mataron de forma violenta. Hablemos claro. Y si empezamos a darle el peso que tiene social y judicialmente, esto va a empezar a resonar, porque es lo que decíamos hace rato, es una red, es un sistema que se va tejiendo. Y no solo eso, yo creo que hay que desde cambiar los procesos y los que se tienen, aprender a aplicarlos y llevarlos a cabo, porque gran parte de las mujeres que sufren violencia deciden no denunciar y no pedir ayuda
Uno, porque no confían en las autoridades. Y dos, porque además me van a tratar mal. Cuando yo llegue a denunciar, me van a preguntar, cuando yo llegue a decir me pega, o me grita, o me hizo, me van a preguntar, ¿y usted qué hizo para que se pusiera así? No quiero pasar por eso. Y no tiene caso. Y lo otro que también nos falta es ejercer la ley, aplicar la ley, perdón, y ejercer justicia. Ha Sí, sí, habido muchísimos casos de se detiene, se lleva y a los 2 días, por falta de pruebas, ya está en su casa, el doble de enojado y ahora seguro de que de todas formas no le va a pasar nada. Y a las 3 semanas hay un nuevo feminicidio. 2 días, 3 días, 3 horas. ¿Por qué? Porque la ley no protege. Y entonces creo que ese sería el primer paso, cambiar los procedimientos, aplicar los procedimientos y pues sí llevar un seguimiento y darle seriedad a este seguimiento, porque esto no es nuevo, llevamos décadas perdiendo mujeres diario de forma violenta, mujeres y niñas de forma violenta. muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por por tu respuesta, perdón. Y Wendy, quisiera terminar contigo con una pregunta también muy difícil porque es muy amplia, es un problema muy grande, pero ¿sería factible pensar en una solución completa y pronta a los feminicidios y a la violencia contra la mujer sin hacer una modificación estructural al modelo de organización en el que estos feminicidios se engendran y se operan? ¿Y qué crees tú que es lo que se puede hacer en inmediato? Una pregunta muy complicada. Sin duda, a mí me gustaría justo decir que creo, ¿no? Y otras colectivas feministas así lo queremos mirar y lo hemos visto, es, primero tendríamos que transitar de identificar qué es la justicia, ¿no? O sea, la justicia no solamente es ir a denunciar y es tener un proceso jurídico. En México, hacer una denuncia implica que incrementa el riesgo para la mujer y eso es bien importante. Entonces, necesitamos también identificar que no es crear una cultura de denuncia, es crear una cultura de respeto, de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, es crear una cultura de compromiso y no de omisión, o sea, no es algo que me toca a mí, está ahí porque quiere. Necesitamos una coeducación que baje en todos los niveles y que esté en todos los espacios, donde efectivamente en todos los espacios se diga no a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Reconocer que la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es un acto intencional y por lo tanto es un delito. No es, ay, se me fue, no sabía lo que iba a hacer, o sea, es un acto intencional, por lo tanto es un delito. Empezar a construir espacios de diálogo, de reconocimiento y de información. Una forma para mí súper potente como psicóloga de transformar la historia es la información. La información nos da poder. Poder identificar las situaciones que vivimos, las situaciones de riesgo, nombrar, desnaturalizar y crear otras formas de relacionarnos desde los buenos tratos y las relaciones de respeto. Y eso implica creer en las voces de las mujeres. En el feminismo justo decimos que lo personal es político y que las voces de las mujeres tienen que estar en el centro de la agenda. Esto implica que desde niñas creamos en las voces de ellas. No más calladitas se ven más bonitas. Hoy sabemos que calladitas no solo no nos vemos más bonitas, sino no existimos. Creo que ahí es donde está el punto, transitar a ello, a una justicia integral que implica acceso a la educación, a la salud, a la información, a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que tenemos avances, pero todavía falta que se garanticen, ¿no? A tener un empleo digno, bien remunerado, a tener espacios donde pueda ser tomada en cuenta y tomar decisiones. Eso es la justicia. Hoy día sabemos que en México las mujeres no tienen justicia, aun cuando se cumpla el criterio de la víctima perfecta, que ese es otro gran tema. No hay víctimas perfectas, ¿no? Entonces, es un cambio cultural que así como la violencia es estructural y sistémica, yo creo que el cambio tiene que ser estructural y sistémico, en donde todas las partes estemos involucradas y se está haciendo, ¿no? Hay varios esfuerzos que hacemos, Luz, Andrea, tú, nosotras en la Red Nacional, en hacer y cambiar historias. Creemos en una posibilidad de cambiar y transformar narrativas, por eso somos insistencialistas y en ese insistencialismo seguiremos construyendo otras formas de nombrar
de actuar y poner en el centro a las mujeres y niñas como sujetas. Y creo que ese también es un punto. Dejar de vernos como beneficiarias, como números, y vernos como sujetas de derecho. Creo que ahí es el cambio también súper importante. Muchas gracias, Wendy. No sé si Luz quieras agregar algo. Pues a mí me gustaría volver al inicio con esta primera pregunta que nos realizaste, ¿cuáles son las causas de la violencia feminicida? Hablábamos que son, bueno, que se trata de una problemática multicausal y que esas causas son, estructurales, parte de un sistema y que involucran, pues, bueno, esferas de la vida pública, de la vida privada, en ámbitos, sociales, culturales, económicos, políticos. Y entonces, como bien decía Wendy, las maneras de revertir, de hacer algo contra la violencia de género, también tiene que ser multifactorial, ¿no? Atender todas estas esferas que ya mencionamos. Me gustaría también decir que, pues bueno, son fundamentales pues todos los esfuerzos que contribuyan a las transformaciones sistemáticas, a las transformaciones estructurales, que así como deberíamos pues educarnos para decir no a la violencia contra las mujeres, también debemos pues desaprender ciertos comportamientos, ciertas actitudes que tenemos pues muy interiorizadas, ¿no? Incluso naturalizadas, normalizadas hacia la violencia contra las mujeres. Creo que pues el primer paso es reconocer a las víctimas, no revictimizar, escuchar y creer a quienes son sobrevivientes de la violencia feminicida, de la violencia de género, y pues también retomando el inicio de esta transmisión, creo que pues también los hombres, al ser parte del problema, también son parte de esta solución, ¿no? Y está esto con lo que me refería al tema de desaprender, al tema de que, pues, nos involucra a todas y a todos, ¿no? Y que es muy importante que se toque, pues, el tema de la violencia de género, muy ligado a esta segunda pregunta, desde las y los servidores públicos, desde las políticas públicas, al interior de cada familia, en los espacios laborales, en las aulas, en las escuelas. Creo que tiene que ser pues una respuesta conjunta, sumar esfuerzos. Sí, sin duda sé que muchas de las preguntas que estuvimos platicando aquí son muy difíciles de contestar por esta cuestión estructural que acompaña toda la violencia contra la mujer, una violencia que, como hemos mencionado y como se ha mencionado por parte de los múltiples feminismos, es una violencia cultural, es una violencia económica, es una violencia generacional de muchos aspectos, en muchos aspectos, pero creo que las participaciones que ustedes han aportado son muy valiosas en tanto que permiten, como decía Luz, comprender que también el ataque a esta situación tiene que ser multicausal, multiestructural, tiene que tratar de llegar a todos los rincones que originan esta situación de opresión contra las mujeres para construir una situación más justa, un hacer vida social en el cual se puedan garantizar no solamente los derechos, sino también el acceso a los derechos y a lo que se ha ido logrando en este sentido, aunque haya mucho todavía por avanzar. Agradezco mucho a Wendy, a Andrea, a Luz, y también agradezco mucho a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.